nos está confirmando que la cantidad de datos que nosotros contamos aquí en esta columna eran 30. O sea, de que hemos colocado bien la frecuencia simple, ¿verdad? Forma de comprobación es eso. Le vamos a poner una rayita aquí a esto, ¿verdad? Para que se vea bonito. De hecho, hasta lo vamos a poner así, en negrita, ¿verdad? Y le vamos a colocar también un color, ¿verdad? Un color así que se note, ¿verdad? Vale, así. Para hacer notar de que eso se refiere a totales, ¿verdad? Bien, sigamos viendo la presentación. Nos dice acá que para las frecuencias absolutas, es decir, esto que ya tenemos acá, tenemos que colocar las acumuladas. Nos dice acá de que para las acumuladas lo que se hace es de que en la primera celda se coloca el primer valor, ¿verdad? El primer valor. ¿Qué significa eso? De que aquí vamos a colocar el 2, ¿verdad? Luego nos dice que para el siguiente valor hay que sumar el valor anterior más el valor actual. Valor anterior más valor actual, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? De que vamos a sumar 4 más 2, ¿verdad? Ese 4 más 2, eso se convierte en 6. O sea que aquí vamos a colocar 6, ¿verdad? Para el siguiente valor acá, dice que tenemos que sumar el valor actual, que es 10, más los valores anteriores. O sea, miren, 10 más 4 más 2. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 16, vea. Para el siguiente, otra vez, vea. Valor actual que es 10 más el de arriba, el de arriba y el de arriba, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 26, ¿verdad? Para la última fila, el valor actual más el anterior, más el anterior, más el anterior, más el anterior, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 30. ¿Ya? Ojo aquí, si se fijan ustedes, una forma de comprobar de que este resultado es correcto, nos tenemos que fijar de que esto con esto, los dos valores tienen que ser iguales, ¿verdad? Si aquí estos dos valores nos dan iguales, eso significa que la cuenta está bien hecha. Bien, listo. Ya tenemos entonces las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora vamos con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son las que se utilizan para expresar las cosas en porcentajes. Bueno, entonces, veamos con las frecuencias relativas simples, dice acá. Frecuencias relativas simples. ¿Qué significa eso? De que esta columna que está acá, vea, esta columna de acá, la vamos a rellenar con la información que tenemos aquí, ¿verdad? Con esta información que tenemos aquí, de las simples, vea, simples con simples, acumuladas con acumuladas, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta este momento de lo que vamos haciendo o va quedando todo claro? Por el momento todo queda. Vale, perfecto. Neftalí, Nidia, ¿va quedando todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, bueno, gracias por confirmar. Bueno, démosle entonces con las frecuencias relativas. La definición de una frecuencia relativa dice de que lo que hay que hacer es que hay que dividir cada una de las frecuencias simples entre el total, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular un porcentaje, digamos, ¿qué porcentaje de los estudiantes de noveno grado aprobaron el examen de estudios sociales, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? Entonces se saca la cuenta de los que lo aprobaron, ¿verdad? Y solo los que aprobaron entre el total de estudiantes, esa división ya no está diciendo el porcentaje, ¿vea? Entonces lo mismo es con esto. Cada uno de estos valores se le saca su división entre el total y de esa forma entonces es que vamos a obtener la frecuencia relativa. Entonces hagámoslo y eso lo podemos hacer mediante una fórmula para que no nos compliquemos, ¿verdad? Aquí podemos colocar igual. ¿Igual a quién? El valor que está aquí dividido entre, y lo voy a hacer más grande para que se vea bien la fórmula, para que se vea en grande. Vale, ahí estamos. Se ve grande, ¿verdad?
Bueno, igual entonces, este valor de la simple dividido entre, y para eso colocamos una pleca, entre este total que está aquí, 30, ¿verdad? Presionamos Enter y ahí tenemos la división. Es 0.0666667, vean. Bien. Ahora, luego de esto, para no estar escribiendo la fórmula aquí, aquí, aquí y aquí, lo que vamos a hacer es de que esta misma fórmula nos vamos a ir hasta la esquinita aquí de la celda y lo vamos a arrastrar todo hacia abajo, porque con eso le estamos diciendo a Excel de que esa misma operación nos la traslade a las demás celdas. Es decir, que también haga 4 entre 30, 10 entre 30, 10 entre 30 y 4 entre 30, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos eso. Despleguémoslo, vea. Va. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que aquí nos ha dado un error, miren. ¿Y ese error a qué se debe? Se debe a que lo que está haciendo esta fórmula, miren, le voy a dar un clic ahí y vean cuáles son las celdas que están sombreadas. Si se fijan, está tratando de hacer la división de 4, ¿verdad? Que es lo que queremos. El siguiente valor es 4. Dividirlo entre 30. Pero hay un problema. Como nosotros arrastramos la fórmula, también se arrastró cuál es la celda en la que nosotros queremos dividir. Y esa celda en la que nosotros queremos dividir nos tiene que quedar fija, ¿ya? Porque nosotros queremos hacer lo mismo siempre. 4 entre 30, 10 entre 30, 10 entre 30 y 4 entre 30, ¿verdad? Entonces esa no se nos tiene que mover. ¿Qué podemos hacer para resolver eso? Nos venimos aquí a la fórmula que nosotros hemos escrito y le vamos a poner a la par de la F, le vamos a poner unos signos de dólar. Ahí, ¿ya? Aquí no tiene que ser 10, tiene que ser 9, ¿verdad? Y si se fijan, ya me señaló a cuál celda me estoy refiriendo. A la celda F9, ¿ya? Entonces, ahora sí, lo que está en la celda F5, es decir, el 4, dividido en lo que está en la celda F9, que es 30. ¿Para qué sirven los signos de dólar que acabo de colocar? Con eso le estoy diciendo a la fórmula, mira, me tenés que ir buscando los valores que están en la columna F, es decir, F5, F6, F7, F8. Pero la división no me la movas. La división que siempre sea entre 30, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se comprende? Sí. Chévere, pues listo. Entonces ahora sí, vean. Presionamos Enter y ahora sí, miren. Ya tenemos 0.1333333, ¿verdad? Ahora sí, con esta fórmula nosotros nos vamos acá. Terminamos de arrastrar así como lo hicimos al principio. Y ahora sí, ¿ven? Ya me da valores, ¿verdad? Ya los tengo todos. Y si se fijan, veamos aquí, miren. Si se fijan, este valor de la frecuencia simple es 10. Y aquí es 10 también. Por eso es de que aquí me da el mismo valor, 0.33 y 0.33, ¿verdad? O sea que andamos en lo correcto. Lo mismo con el 4 y el 4 acá. Como aquí dice 4 me dio 0.13 y aquí como tengo otro 4, ¿verdad? 0.13 también. Vaya. Ahora, ya que tenemos esto acá, vea, este montón de numeritos, o sea, el número está muy largo, ¿verdad? Está muy largo. Si ustedes se fijan en los ejemplos del documento en PDF, por ejemplo acá, miren, las frecuencias simples y acumuladas las dejan con tres dígitos después del punto decimal, vea. Entonces hagamos lo mismo nosotros. Quitémosle tanto numerito que tiene. Aquí hay un botoncito, vean, que dice disminuir decimales, ¿verdad? Muestra menos decimales. Lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos y le vamos indicando cuántos queremos dejar, ¿verdad? Ahí está en 3. Listo. Ahora, si se fijan acá, nos dice de que si las frecuencias relativas simples están bien calculadas, la suma de todas ellas nos tiene que dar 1, ¿verdad? 1.
aquí dice, miren, la sumatoria, ¿verdad? Desde el primero hasta el último, ¿verdad? De f acumulada es igual a 1. Comprobemos eso. Digámosle que nosotros queremos sumar los valores que están en esta tabla. Pongámosle autosuma, ¿verdad? Me dice qué es lo que estaría sumando. Yo confirmo que eso es lo que quiero sumar. Así que presiono Enter. Y ahí tenemos, ¿ven? 1 cabalito, redondo, redondo, vean. Y bien, ahí tenemos las frecuencias simples. Ahora nos vamos con las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Las frecuencias relativas acumuladas es el mismo procedimiento que hicimos aquí con las simples, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es ir sumando el mismo valor que tenemos acá, más los anteriores. Como vimos acá, se coloca para la primera fila se coloca el primer valor, ¿verdad? O sea, 0.067, ¿verdad? El siguiente valor es el valor actual que tengo acá, ¿verdad? Más el anterior. ¿Qué es lo que me dice que es? ¿Verdad? Es 0.2. 0.2. Bien. Luego, para el siguiente valor es el valor actual, 0.33, más los anteriores. ¿Cuánto es eso? Aquí me dice que es 0.533. 0.533. Listo. Para el siguiente valor, el actual, ¿ya? Más los anteriores. 0.867. 0.867. Bien, y para el último, ¿verdad? El actual más los anteriores. Y eso me dice que es 1 cabalito, ¿verdad? Vamos a llegar con punto decimal, así el 1 no. Pero vamos a hacer algo acá. Los vamos a dejar todos parejitos para que tengan la misma cantidad de decimales. Ahí ven. Otra comprobación es de que este valor que está acá, la suma de las frecuencias simples, tiene que coincidir con este valor que está aquí, ¿verdad? De esta forma. Si este valor de acá es 1, igual que este 1 que está aquí abajo, significa de que la suma está bien hecha, ¿verdad? Igual como ocurrió acá del 30 con 30, esa comprobación que hicimos. 1 con 1 tiene que coincidir aquí, ¿verdad? Diga, Tatiana. Hola. Sí. ¿Dónde es que y me escuchan? Sí, se le escucha. ¿Dónde es que iba viendo que iba saliendo la respuesta? No logré observar bien. Ah, No, vale. cuando usted iba sumando con el anterior. Ajá. Por ejemplo, cuando saqué este 0.2, que es la suma de estos dos. Si se fija, aquí en el Excel ya nos da ciertos valores cuando uno sombrea datos. En lo que me voy fijando es en esta parte de aquí abajo. Sé que es bien pequeño, ¿verdad? Porque los valorcitos los muestro pequeños, pero en su pantalla, en sus computadoras lo pueden ver con más precisión. Aquí, cuando uno sombrea datos, aquí dice promedio, recuento, suma, ¿verdad? Entonces aquí en la parte de suma es donde yo estoy observando acá cuáles son los valores que me van dando. Por ejemplo, ahí se fija, aquí dice 0.200. Por eso ese es el valor que yo coloqué acá, ¿verdad? Si lo sombreo estos, que la suma es 0.867, aquí dice, miren, 0.867. Ok. Gracias, Nick. Bueno, la orden. Va, y ya tenemos entonces la tablita que andábamos buscando. ¿Ya? Ahora, estábamos viendo en la plataforma que también nos habla de que debemos estudiar medidas de tendencia central. Bueno, entonces, con las medidas de tendencia central que nos mencionan acá, ¿verdad? En los objetivos, que tenemos la media aritmética, la mediana y la moda,
¿verdad? Vamos a calcular esas tres medidas entonces acá. Veamos. Le vamos a poner por acá. Media aritmética. Media aritmética. Vamos a calcular la mediana. Y la moda, ¿verdad? Bien. Para calcular la media aritmética lo que nos dice es de que nosotros tenemos que sumar cada uno de los valores y dividirlos entre el total, ¿verdad? O sea, de que la fórmula que lleva esto es la que va de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Voy a ir hasta abajo, creo que eso está bien abajo. Gráficos de líneas. Media aritmética. Aquí están, miren. Aquí está. Media aritmética, dice. Es la suma de los valores de todas las observaciones divididas entre el número de observaciones realizadas. Su fórmula es x barra igual a suma de todos los datos entre el número total de datos, ¿verdad? Es decir, x1 más x2 más x, ¿verdad? Hasta llegar a xn entre n, ¿verdad? O sea de que eso es justamente lo que vamos a colocar acá, ¿verdad? Le vamos a poner, esto lo vamos a colocar aquí, y aquí le vamos a poner x, y a esta x le vamos a poner este simbolito que está acá. X barra igual, ¿verdad? Aquí que diga 2 puntos. X barra. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que tenemos que hacer la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? Entre el total de datos que tenemos. Ya sabemos que el total de datos son 30, ¿verdad? Lo único que nos hace falta es la sumatoria, ¿verdad? Para la sumatoria eso es bien fácil. Lo que tenemos que hacer, y así como lo hicimos hace rato, es que simplemente nosotros tenemos que seleccionar todos estos datos y ver cuántos nos suman, ¿verdad? Si nos fijamos acá abajo nos dice que 70. De hecho aquí ya nos está diciendo el promedio también. Esa es una de las ventajas de Excel, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, vea, como dice el documento, ¿verdad? Haciendo la sumatoria de todos los valores divididos entre el total de datos, y ahí vamos a comprobar que nos dé 2.33. Entonces aquí vamos a colocar 70, ¿ya? Esto lo vamos a poner centradito entre el total de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 30, ¿verdad? A esto le vamos a poner una rayita de aquí, ¿verdad? Para que se vea como división. 70 entre 30. O sea que si nosotros copiamos esto y lo colocamos por acá, vamos a obtener de que x barra es 70 entre 30. Si ustedes lo quieren comprobar en sus calculadoras, pueden hacerlo. Ya. Quiero ver dónde está la mía. Creo que ya la perdí. Aquí está. $2.33. ¿Verdad? Va. Y tenemos. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Bueno, esto era la media aritmética. Vamos ahora con la mediana. Bien.
La mediana, su definición es de que es el valor central que está entre todos los datos. El valor central, ¿verdad? Vamos a ver en el documento que nos dice acerca de la mediana. Media aritmética, vamos a buscar la mediana. Media geométrica, ¿verdad? Esa también es otra medida estadística. Media armónica. Mediana, aquí está. Vale, esto es lo que quería buscar. Vale. Fíjense lo que dice la definición. La mediana no se basa en la magnitud de los datos, como la media aritmética, sino en la posición central que ocupa el orden de su magnitud. La mediana de una distribución de frecuencia corresponde al valor supuesto de los datos ordenados de menor a mayor, que deja a ambos lados el mismo número de observaciones. Partiendo de la información bruta, se ordenan los datos ascendente o descendentemente. Por ejemplo, ordenando los datos de forma ascendente se define, ¿verdad? Es decir, desde el primero, el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al último, ¿verdad? Entonces, la mediana tiene como que dos fórmulas, fíjense. Vamos a fijarnos en un detalle de los datos que nosotros estemos trabajando. Vamos a fijarnos si la cantidad de datos que nosotros tenemos es impar o es par, así como nos lo dice acá, si es par o es impar, ¿verdad? En esos casos, para el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, nosotros tenemos un total de 30 datos, lo cual es par, ¿verdad? Como n es par, nosotros esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ve? Y esta fórmula lo que nos dice es lo siguiente. Nos dicen que para calcular la mediana vamos a ir a ubicarnos, ¿verdad? El valor que está en el centro y vamos a ocuparlo con el siguiente valor que está a la par del central, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Vámonos para el Excel. Tenemos acá, ¿verdad? Todos nuestros datos. Tenemos 30, ahí, ¿verdad? Ya los tenemos ordenados ascendentemente, es decir, desde el 0 hasta el 4, ¿verdad? Entonces, si tenemos 30 datos, tenemos que buscar nada más la posición 15. Y la posición 15 es esa, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí está señalado. La posición 15, ¿qué valor hay? Es un 2, ¿verdad? Es un 2. Entonces, para hacer este resultado de la mediana, tenemos que colocarlo de la siguiente forma. Vamos, voy a copiar aquí esta cosita de fórmula y la voy a poner por acá, ¿verdad? Aquí. ¿Cuál es el símbolo de la mediana o cómo se expresa la mediana? Como MD, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar acá MD. Mediana, ¿verdad? Nos dice el valor que está en el centro. Ya vimos el valor que está en el centro, que es 2, ¿verdad? Este. De hecho, lo vamos a sombrear aquí con un color así, ¿verdad? Ese es el valor. Entonces significa de que aquí vamos a colocar 2. Luego la fórmula nos dice, súmelo con el siguiente valor que está ahí en el centro, ¿verdad? Como dice acá, el valor que está en el centro más 1, o sea, el siguiente. Con el siguiente valor, o sea, este 2 que está aquí, lo vamos a sombrear también. O sea que entonces aquí tenemos que colocar 2 más 2. Luego, ese resultado divídalo entre 2. O sea, es como que sacar un mini promedio, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 2. O sea, de que acá lo tenemos que colocar esto como fracción, ¿verdad? 2 más 2. Y esto va a ir dividido entre 2. Esto ya lo puedo quitar, ¿verdad? O sea de que esto es igual, ¿verdad? A tener 2 más 2 que es 4 y eso dividido entre 2 y eso a su vez es igual a 2, ¿verdad?
Ahí tenemos. La mediana dice, ¿verdad? Como ya vimos acá, el valor central más el siguiente valor dividido entre 2. Ojo, no es que este 2 lo estemos colocando porque arriba dice 2. Tengamos ese cuidado. Sino de que este 2 es por fórmula. Cualquiera que sean los valores que coloquemos aquí arriba, esto siempre se va a dividir entre 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo, Lee. Bueno, bueno. Ok, sigamos. Teníamos la mediana ya aquí calculada, ¿verdad? Ahora vamos con la moda. Con la moda, fíjense de que lo que hay que hacer es que simplemente hay que buscar cuál es el valor que más se repite, ¿verdad? Esa es la definición de la moda. ¿Cuál es el valor que más se repite, ¿verdad? Así que entonces lo que tenemos que hacer nada más es ver aquí en la tabla simplemente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor más repetido? Ya que tenemos los datos aquí ordenados desde el 0 hasta el 4, simplemente vemos aquí cuál es el más grande. ¿Quién es el que apareció más veces? Y tenemos dos valores, ¿verdad? Porque aquí dice 10 y 10, ¿verdad? O sea de que hay dos valores modales en este caso. Dos valores modales. ¿Quiénes son? El 2 y el 3, ¿verdad? O sea de que aquí lo que vamos a hacer, voy a copiar otra vez esta cosita que es de fórmula y lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? La moda tiene dos valores, que es el 2 y el 3. ¿Ya? Simplemente así. Simplemente así. Y bien, este es el final del ejercicio. ¿Alguna duda? Quizás ahí solo que no es como quedaría la mediana si los números son impares, porque hemos hecho cuando es par, Ujú.